Gracias, Padre, te damos porque, Señor, porque eres bueno, Señor, y como cantábamos hace un momento, tú eres grande, Señor. Nos regalaste a tu Hijo, Señor, tú mostraste tu amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, tu Hijo murió por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como decía nuestro pastor, vamos a ver precisamente hoy pues tres cosas: una traición, un arresto y alguien que niega a Jesús, ¿sí? Les pido que me acompañen al capítulo 18 de Juan, del Evangelio de Juan, y vamos a dar lectura a todo el capítulo y después lo vamos comentando, ¿no? Dice el capítulo: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió: si he hablado mal, testifiquen que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse.
y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Bueno, pues vemos varias cosas aquí, ¿no? Vemos que Judas lo traiciona, ¿verdad? Sus discípulos huyen. Ese es el escenario, ¿no? Judas lo traiciona, sus discípulos huyen, lo abandonan, Pedro lo niega, los sacerdotes y los fariseos le hacen un juicio engañoso, ahora sí que hacen un complot, un juicio engañoso, falaz. ¿Para qué? Para asesinarlo. Era lo único que buscaban, asesinarlo. Y aún así, ¿Jesús qué hace? Aún así, Jesús entrega su vida por amor a nosotros, a todos, también a Judas, también a Pedro, también a todos. O sea, entrega su vida por amor a todos, ¿sí? O sea, vamos a ir viendo. El primer versículo nos dice: habiendo Jesús dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, ¿sí? En el cual entró con sus discípulos. Entonces, este torrente de Cedrón, o sea, y dice: habiendo dicho estas cosas. Ahora sí que, ¿cuáles cosas? ¿Sí? Las cosas que dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 17. En el capítulo 17, Jesús hace una oración al Padre por sus discípulos y por todos nosotros. Porque ahí en la oración, en el versículo 17, 20 de Juan, dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer, ¿sí? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los que estamos aquí, ¿creemos en Jesús? Por la palabra de ellos. Ahora, a mí se me enchina el cuerpo de verdad. Jesús está orando por nosotros. Jesús está pidiéndole a su Padre todas las cosas. Si leen ese capítulo que es precioso, Él está orando por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros somos esos que creímos en Él por la palabra de ellos, lo que Él estaba orando, ¿sí? Entonces, nos dice que el torrente ese era, por eso dice, después de haber dicho esas cosas, dice el 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, oró ahí y se fue con sus discípulos. ¿A dónde? A donde iba regularmente. Ahí iba regularmente, a ese lugar, ¿sí? A tener comunión con ellos, a orar con el Señor. A eso iba, ¿sí? Entonces, dice que este torrente de Cedrón era un arroyo en el cual descargaban la sangre de los corderos sacrificados, corría por ese arroyo. Estaban en Pascua,
había bastantes sacrificios. Seguramente ese torrente por el cual cruzaron estaba teñido de rojo, de sangre. ¿Y qué se le viene a la mente a Jesús? Lo que va a suceder. O sea, su sangre, la sangre que va a entregar para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y perdón de pecados. O sea, él cruza ese torrente y llega al huerto que se llama Getsemaní. Getsemaní quiere decir presión de aceite. Había unos olivos y yo me presioné este dedo y me quedó bien feo. Y sé lo que es la presión, o sea, presión de aceite. Ustedes, cuando les dicen presión, piensan en algo que están apachurrando, ¿no? Así sentía el Señor presionado. Dice en su palabra que él estaba angustiado, ¿sí? Dice en Mateo, capítulo 26, versículos 37 y 38, dice, Jesús tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿qué hizo? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Él sabe qué va a pasar. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, pero él era Dios, ¿sí? Sí era Dios, era 100% Dios, pero aquí está 100% hombre. En su humanidad está entristeciéndose. En su humanidad sabe lo que va a sufrir, sabe lo que le va a pasar. Y conscientemente, él lo está aceptando. ¿Por qué lo está aceptando? Porque nos ama y porque desea obedecer a su Padre. Por eso lo está aceptando. Él, en obediencia a su Padre y por amor a nosotros, entrega su vida, ¿sí? Entrega su vida. Entonces, ahora, Él, nuestro Señor Jesús, confía plenamente en su Padre, porque dice, no seas mi voluntad, sino la tuya. Él confía plenamente en su Padre y Él, pues, está angustiado, pero sale, una vez que está con su Padre y que ora, sale preparado para lo que va a hacer, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿qué teníamos que hacer cuando pasamos tribulaciones y no de este tamaño? Hay muchas, pero no iguales a esta. ¿Qué tendríamos que hacer en realidad? Confiar en que estamos pasando por tribulaciones. ¿Nos apoyamos en qué? ¿En nuestra sabiduría? ¿Nos apoyamos en nuestros recursos, en nuestras relaciones? No. Lo que debemos hacer, los que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Fue orar, ¿sí? Orar. Confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo y ser obedientes a su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer en cualquier situación, ¿sí? Navegantes, algunos ya aquí cruzaron navegantes. ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7? A ver, ¿quién se acuerda? Fíate de Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fiarnos de Jehová, tener confianza plena en Él de todo corazón. Reconocerlo en todos nuestros caminos y temer a Jehová y apartarnos del mal. Eso es lo que tenemos que hacer en cualquier situación, ¿sí? Bueno, este es donde empieza esta situación de Juan. Ahora, Juan, su evangelio nos lleva de una escena a otra. Nos lleva de Jesús fue al huerto, luego empieza con Pedro, luego vuelve a Jesús, con Anás, etc. Entonces vamos a ver Judas primero. Judas aparece en los versículos 2, 3 y 5, ¿sí? En el 2 nos dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Luego el 3 dice, Judas, pues tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Y luego el 5 dice,
Le respondieron a Jesús, Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Aquí Juan después ya no vuelve a hablar de Judas. Lo identifica como que estaba ¿con quién? Con los enemigos de Jesús. Aquí lo dice en el 5. Le respondieron a Jesús, y estaba también con ellos Judas. ¿Con quién? Con los alguaciles. ¿Con quién? Con la compañía. Ahora, esta compañía de personas, dice, también Jesús le entregaba, donde dice que fue con una compañía, esta compañía de soldados y alguaciles, los estudios dicen que era como de 600 personas. O sea, cuando dicen compañía, pues a lo mejor 3 acompañantes, vamos, ¿no? No, eran como de 600, dicen algunos. Y otros dicen que lo menos eran 200. 200 personas para arrestar a una persona, ¿sí? Para arrestar a una persona. Y Judas, precisamente, es el que va al frente. Juan no nos habla del beso de Judas, si lo leen, se fijan. Pero bueno, pues es una situación que denota que Judas estaba al frente, ¿sí? El que le entregaba, el que lo traicionaba, el que estuvo 3 años tan cerca de Jesús físicamente, pero su corazón continuó siempre lejos de Jesús, ¿sí? O sea, estaba tan lejos su corazón de Jesús al grado que decide traicionarlo, porque es su decisión, nadie lo obligó, él decidió traicionarlo, ¿sí? Conocía todos los rituales, seguramente llegaba temprano a las reuniones que hacía el Señor, estaba en los convivios, tanto que era como el tesorero, ¿no? O sea, pero aún así, estando cerca físicamente, estaba lejos su corazón de él. Nosotros en ocasiones estamos igual, de igual manera nosotros tenemos que tomar decisiones, y tomamos a veces la decisión de traición, la decisión de no seguir caminando con él, de amoldarnos al mundo, y como Judas seguimos todas las tradiciones, todos los rituales, llegamos temprano, pero nuestro corazón realmente ¿en dónde se encuentra? Nuestro corazón ¿en dónde está? ¿Sí? ¿Está realmente obedeciendo a Dios? ¿Estamos cerca de Dios? ¿Estamos amando a Dios? ¿O estamos únicamente efectuando los ritos aprendidos, pero anhelando las cosas del mundo? O sea, cada uno de nosotros lo debe meditar, ¿no? ¿En dónde estamos? O sea, ¿estamos cerca físicamente o estamos cerca espiritualmente, de corazón? Nuestro corazón está con Él, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros. ¿Cómo debiéramos responder a ese amor sacrificial de Cristo que Él nos mostró en la cruz? ¿Cómo debiéramos responder? Debemos responder amándole, ¿sí? ¿Y cómo podemos mostrar nuestro amor a Jesús? Otra vez navegantes, ¿verdad? Juan 14:21. ¿Qué nos dice Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, el que conoce mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, ¿sí? Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿realmente le amamos? Entonces tenemos que conocer lo que Él nos manda, ¿sí? Y obedecerle. ¿Y cómo conocemos lo que Él nos manda? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra, ¿sí? Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, de verdad, pórtate como Dios manda. Pero yo no sabía cómo mandaba Dios. Entonces andaba siempre en el reventón, ¿no? Digo, hacía de mandar Dios. O sea, de verdad, si no sabes lo que manda Dios, no puedes portarte como Dios manda. Entonces, primero hay que conocer los mandamientos del Señor, aquí está en su palabra,
para poder obedecerlos y para poder portarnos como Dios manda. Debemos amarle y obedecerle, ¿sí? Judas, pues no lo hizo. Y entonces se fue, ahora sí que se fue a traicionarlo, ¿sí? Ahora Pedro, ¿verdad? Nosotros podemos identificar en la traición o en la negación o en el complot que tenían los fariseos y los sacerdotes. O sea, nos podemos identificar en estas actitudes, ¿sí? Y podemos decir, como los fariseos, no creer que estamos bien, pero lo único que queremos es hacer nuestra voluntad. El Señor, fueron 6 juicios los que en un lapso de 8 horas tuvo el Señor. 6 juicios. Y los 6 estaban amañados. Los 6, ¿sí? Primero lo llevaron con Anás. Él no era el sumo sacerdote, pero era el suegro del sumo sacerdote que estaba en ese momento. Anás había sido sumo sacerdote. Después de Anás, el siguiente sumo sacerdote, ¿quién creen que fue? Un hijo de Anás. Después de ese hijo de Anás, ¿quién crees que fue? El yerno de Anás. Y después del yerno de Anás fueron 4 hijos de Anás. Y luego un nieto de Anás. O sea, tenían copado todo el sacerdocio, ¿sí? Pero además, ¿se acuerdan que nuestro Señor Jesús fue y volteó las mesas del templo y les dijo que habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones? Bueno, pues el business era de Anás, ¿sí? Entonces, por eso lo llevaron con Anás los judíos, porque él seguramente lo va a condenar a muerte ya, ¿sí? Entonces, lo llevaron con Anás, pero Anás, en lugar de buscar preguntar a los testigos, le pregunta a Jesús. Y le pregunta por quién. Le pregunta por sus discípulos. Le dice, le preguntó acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Por qué? Porque estaba celoso de lo que habían aprendido sus discípulos con Jesús. Y porque decía, ¿qué doctrina tienes? ¿O qué? Y él le dice, pues ya todo lo que he enseñado, pues es público, ¿no? Pregúntales a ellos. Y entonces es cuando lo golpean a él. Y dices, bueno, esta persona que lo golpea, no le dijeron que lo golpeara, ¿eh? Ahora sí que de su mutuo propio lo hizo. ¿Para qué? Para quedar bien con otras gentes. Nosotros a veces no también ocultamos, así que nos volvemos cristianos de la secreta, para ser más aceptados o para que no se burlen de nosotros, o sea, eso es negarlo. Eso es hacer un complot con él. Eso es pisotear su sangre, ¿sí? Tenemos que estar seguros de quiénes somos en nuestro Señor Jesús y que Él es nuestra roca, ¿sí? Entonces, Pedro aparece en muchos versículos. Aparecen todos en el 10, en el 11, en el 15, 16, 17, 18, 25, 26 y 27. Y los primeros que aparece es cuando desenvaina su espada y ataca, ¿sí? Y aquí tampoco Juan nos relata lo que sucedió. Sucedió que Jesús hace un milagro y vuelve a poner la oreja a Malco. Y le dice a Pedro, ¿cómo le dice? Guarda tu espada. O sea, que la copa que me mandó el Padre no la he de beber. O sea, y los demás oyeron. O sea, nadie había entendido hasta ese momento, de qué estaba hablando Jesús. Y de lo que estaba hablando era de su muerte.
Cuando él les dice a la compañía, imagínense 200 o 600 gentes, y él les dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, yo soy. Y dice que ¿qué? Que se hicieron para atrás y ¿qué? Y se caen. O sea, ¿se imaginan 200? Vamos a poner 200 gentes así para atrás y se caen los 200. Se caen, o sea, no dice otra cosa, se caen. ¿Qué es esto? El poder de Dios, el poder de Dios. Yo soy, con autoridad. Aquí está mostrando Jesús que Él tiene el control desde ese momento hasta que pronuncia consumado es. Desde ese momento hasta que pronuncia consumado es, el control no lo tienen los romanos, el control no lo tienen los judíos, el control lo tiene Dios. Él es el que tiene el control. Y Él es el que tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. No es nadie más. Es Él el que tiene el control de nuestra vida. Y lo que debemos hacer es, pues, reconocer en realidad que nosotros somos siervos, pero podemos elegir a quién servir. ¿Sí? Dice en la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces nosotros decidimos a quién. O servimos al mundo, o servimos a Satanás y al mundo, o servimos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora Pilato, ¿sí? Ya vimos, los sacerdotes y fariseos hacen todo para matar, para asesinar a Cristo. Les era inconveniente para sus negocios, les era inconveniente para el control que ellos querían tener, porque Él vino a darnos libertad. Y eso no lo querían los sacerdotes ni los fariseos. Pilato, una persona que despreciaba las costumbres judías, o sea, tenía una animadversión hacia las costumbres judías. Pero estaba en una posición en que su posición política era endeble con Roma. Roma lo que le había dicho es, yo no quiero problemas en esa región. Tú haz lo que tengas que hacer, pero no quiero problemas. Y entonces, ¿qué hace Pilato? Pues no sabe ni qué hacer, por eso les dice en el 29, ¿dónde está? Dice, llevaron a Jesús a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos entraron en el pretorio no entraron en el pretorio para no contaminarse. Fíjense, no entran los sacerdotes y los fariseos, no entran para no contaminarse, porque no podían entrar a la casa. Pero sí están pensando en asesinar. Ya, pura hipocresía, ¿verdad? Están pensando en asesinar. Dice, entonces salió Pilato y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiera entregado. Entonces les dijo Pilato, pues ustedes tómenle vosotros y júzguenle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido, ¿qué? Dar muerte. O sea, nosotros queremos matarlo, pero no nos dan chance, ¿no? O sea, necesitamos que tú nos autorices para matarlo. Pero además, ellos, la única manera en que lo podían matar era lapidarlo. Y el Señor había dicho que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, ¿sí? Y entonces, ¿quién está teniendo el control nuevamente? Dios. Dios está teniendo el control. Dice, esto es para que se cumpliese la palabra de Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato, pues, no sabe qué hacer y regresa y le dice a Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿tú me estás reconociendo como rey? ¿O otros te han dicho que son rey de los judíos, que soy el rey de los judíos? Dice, Pilato respondió, ¿soy acaso judío?
tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces eso, pues como que tranquiliza a Pilato, ¿no? Dice, no, pues si su reino no es de aquí, pues no hay problema, ¿no? Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú estás acostumbrado, le está diciendo, tú estás acostumbrado a un reino de poder, a un reino de control, a un reino de riquezas, a un reino de fuerza. No, mi reino no es ese. Mi reino es un reino de paz, un reino de amor, un reino de humildad, ¿sí? Y entonces no lo entiende Pilato. Le dice Pilato, entonces tú eres rey. Y responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Nosotros somos de la verdad, somos de Cristo. Escuchamos su voz. Realmente le hemos dado el trono de nuestro corazón al Señor. Él es rey, sí, pero es rey de nuestro corazón, es rey de nuestra vida. Eso lo tenemos que decidir nosotros, ¿sí? Vemos una traición de Judas, vemos que sus gentes se van, vemos que Pedro lo niega. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerlo nosotros como el Señor de nuestro corazón. Estar cerca de Él, no lejos como estaba Judas, ¿sí? Inclusive, ¿hay alguien aquí que se llame Judas? Casi no han conocido a ninguno, ¿verdad? O sea, tiene mala fama el cuate. O sea, hay muchos Pedros, muchos Juan, pero Judas yo no he conocido a uno, más que el día 28 Judas Tadeo, pero no, esa es otra cosa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Está tu corazón cerca o lejos de Jesús? Pero esas son preguntas personales. Yo no se las estoy haciendo a ustedes, a mí mismo. ¿Está mi corazón cerca o lejos de Jesús? ¿Jesús es rey de mi vida o no es rey y señor de mi vida? O a veces sí y a veces no. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Jesús entregó su vida para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos procurar nosotros? Yo diría 3 cosas. 1, estar cerca de Cristo. 2, reconocer que Él es Rey. Y cuando digo reconocer que Él es Rey, Él tiene el control. El control de todo, el control de todo. Y si yo realmente le reconozco como Rey y reconozco que Él tiene el control de todo, voy a tener paz. Esa paz que solo Él da, ¿sí? Entonces, estar cerca de Cristo, reconocer que Él es Rey y permanecer cerca de la verdad que es Cristo, ¿sí? Entonces, para hacer eso, no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos hacer. ¿Quién lo puede hacer? El Espíritu de Dios en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios en nosotros. Pero para que el Espíritu de Dios habite en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Dios siempre está a un lado de los no creyentes, está a un lado y nos dice, ¿sabes qué? Eres pecador. ¿Sabes qué? Necesitas un Salvador. ¿Y sabes qué? Tu único Salvador es Cristo Jesús. Es el único que te puede salvar. Juan 14:6 dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede tomar otro camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo.
Y nosotros nos cuesta trabajo hacerle caso. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dice es, eres pecador. Y tú dices, no, pero en realidad sí, nos dice, eres pecador. Y luego, ok, soy pecador, ya no voy a pecar, ¿no? Pero no podemos. Entonces, ¿ahora qué te dice? Necesitas un Salvador. Primero hay que reconocer que somos pecadores. Luego hay que reconocer que no podemos nosotros mismos, que necesitamos ser salvados. Y tercero, ¿sí?, que el único camino es Cristo Jesús. Fue el que dio su vida por nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarle. Y una vez que le aceptamos, ¿qué sucede? El Señor nos envía su Espíritu y habita en nosotros. Y entonces nos inicia, nos capacita, ¿para qué? Para hacerlo Rey de nuestra vida. Nos capacita, ¿para qué? Para estar cerca de Él. Nos capacita, ¿para qué? Para soportar cualquier situación, fallándole lo menos posible, por decir, ¿sí? Fallándole lo menos posible. Entonces, de verdad, pues yo los invito a que aceptemos esa verdad, a que aceptemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, y que aceptemos que el único Salvador es Cristo Jesús, que le recibamos, ¿para qué? Para que Él nos llene con su Espíritu y nos capacite, ¿sí? Yo le pediría al pastor José, si pasa con nosotros, oramos y que haga él una invitación, ¿sí? Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque, Señor, tú nos muestras el día de hoy que aún siendo pecadores, tu Hijo murió por nosotros, Señor. ¿Por qué? Por amor, en obediencia a ti y por amor a nosotros, Señor. Sabemos que eres el único camino a seguir, Señor. Pero, Señor, también sabemos que nosotros somos incapaces de seguirte, Señor, si no contamos con la llenura de tu Espíritu, Señor. Te rogamos que nos des esa llenura, Señor, y que, pues, muevas nuestros corazones a reconocerte como nuestro único Señor y Salvador, Señor.